Bienvenidas y bienvenidos a este Cineforum que se llama, como seguramente sabréis, porque estáis aquí pendientes del inicio de este evento, La Isla de los Pájaros. Un evento, un Cineforum que organiza la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos francamente muy contentos, entusiasmados con la posibilidad de informar, también de entretener y de comentaros todo lo que tenemos previsto gracias a 4 ponentes, a 4 panelistas que están ya listos y dispuestos para arrancar este evento. Estamos contentos además porque nada menos que son 212 las personas que se han registrado a este evento, que además tendrá muchos otros asistentes, porque después se va a grabar y se va a emitir en vídeo para que sea mucha la gente que nos pueda ver. Queremos agradecer también la colaboración en este Cineforum, La Isla de los Pájaros, de la Red Española de Seguridad y de Salud en el Trabajo, por su participación, por el enorme esfuerzo que han hecho llegar a la organización de este Cineforum. El objetivo de este Cineforum es acercar la cultura preventiva a los ciudadanos y concienciarnos todos sobre la importancia de la seguridad y de la salud en el trabajo. Vamos a poner un poco en contexto, en valor también, esta película que muchos de vosotros me imagino que habéis visto. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo otorga el premio cinematográfico Lugares de Trabajo Saludables. Es un premio que se da al mejor documental relacionado con el ámbito laboral. Este año, el 2020, este certamen se ha celebrado dentro del Festival de Cine Documental DOC Lisboa, que se ha celebrado el mes pasado, hace muy pocas semanas, en la capital portuguesa. Además del premio en metálico, es un premio de 5.000 euros, la agencia financia el subtitulado de ese documental ganador a múltiples lenguas europeas, para que así lo puedan utilizar los directores de esa producción y su distribución también a través de la red nacional de la Agencia Europea, en los centros de referencia nacionales, como es el caso del Instituto, tanto en los Estados miembros de la Unión Europea como en otros países europeos. El galardón premia un documental que aborde la temática del ser humano en un entorno laboral cambiante. Películas que tratan los efectos de los cambios políticos y también de los cambios sociales sobre la forma en la que trabajamos y la forma en la que vivimos en general. También temas relacionados con el trabajo, como las condiciones físicas y psicosociales y los riesgos nuevos o ya existentes en nuestro día a día en el mundo del trabajo. Entre los años 2009 y 2019, es decir, hasta antes de Lisboa, el galardón fue presentado dentro del Festival Internacional de Cine Documental de Leipzig y la película documental Birth Island es la ganadora de ese año pasado, del 2019. Esta película nos acerca a una realidad que todos conocemos en este momento, a una realidad a la que no somos ajenos en este tiempo en el que estamos confinados, en el que estamos aislados en una isla, como en ese documental, ¿no? La Isla de los Pájaros. Por ello, quizá es más fácil comprender las dificultades que tiene que atravesar, que casi siempre atraviesa una persona que con una patología crónica o con una grave enfermedad o una larga enfermedad tiene que incorporarse después a la vida laboral. También ahora, en estos tiempos de pandemia que protegemos, si cabe, más a la población de mayor edad, nos resulta más fácil aún comprender, tener empatía con el valor que la diversidad generacional representa en el mundo laboral. Tenemos la oportunidad, por lo tanto, de reforzar la cultura preventiva de nuestra sociedad y del ámbito laboral. Con este documental, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos invitan a reflexionar en concreto sobre diferentes cuestiones relacionadas con el bienestar físico y emocional y la necesidad de preservar, de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Para ello contamos con un panel de expertas en prevención de riesgos laborales y también con un experto en recuperación de fauna. Voy a pedirle a los 4 que enciendan ahora mismo sus cámaras para estar y sentirme ya más acompañado mientras veo
que sigue creciendo el número de asistentes. Voy a saludar en primer lugar por orden de intervención. Ahí os tengo, qué maravillosa imagen. Tenemos ahora los 5, sobre todo por vosotros 4, sobre todo por vosotros 4 tenemos en este momento. Jorge Aguado Torrell trabaja como rehabilitador en el Departamento de Rehabilitación de Grefa. Jorge Aguado. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Estás en tu casa. Ingeniero forestal, ¿no? De eso hablaremos después. Por el momento, en ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza para dar un cambio vocacional, un cambio de orientación laboral tan importante? Tranquilo, con muchas cosas que contar, me imagino, Jorge. Sí. A ver, pues yo en un principio trabajaba en otra cosa completamente diferente, pero siempre había sido un apasionado de la fauna, siempre había sido un apasionado de las aves rapaces en particular. Y bueno, al final entré en Grefa a través de un curso muy pequeñito, encima estaba relacionado con lo que yo había estudiado y poco a poco te metes de voluntario. Al final, pues mira, haciendo carrera aquí, muy contento. Y es la vida, ¿no? Que uno nunca sabe por dónde nos puede llevar. De repente algo pasa en nuestra cabeza y decimos cambiar de orientación. Entiendo que no te arrepientes, que estás aquí. No, vamos, para mí tengo el mejor trabajo del mundo y no me arrepiento de nada. He dejado atrás todo lo que había construido antes y estoy muy contento ya. Pues enseguida vamos enseguida vamos, Jorge, a descubrir cómo es tu trabajo. Quizá hay que tener en cuenta que en este momento, a esta hora de la tarde, nos están viendo ya cerca de 100 personas, estoy viendo, va subiendo el número de asistentes. Buena parte de vosotros, por lo menos una parte considerable, sois personas que conocéis muy bien lo que se puede hacer en este centro, en este grupo de rehabilitación, pero otras no. Venís de otros mundos, de otros ámbitos, y yo creo que puede ser tan interesante para unos como para otros ir descubriendo el trabajo que hace Jorge, en el que enseguida nos centramos. Jorge. Dolores Solé es consejera técnica del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dolores, muy buenas tardes y bienvenida también. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Mucho que descubrir, mucho que contar, incluso para personas que ahora mismo nos están viendo en directo o bien que nos vean en diferido y que no tienen ni idea de lo que se puede hacer como consejera técnica de un centro nacional de las características del tuyo, Dolores, me imagino, ¿no? Bueno, es difícil decir qué hacemos desde lo que es una consejería técnica. Yo empecé en el instituto hace unos cuantos años, bastantes, como médico reconocedor. Y bueno, fui siguiendo mi línea a través de la medicina del trabajo. Y ya al final de mi carrera laboral, porque estoy ya al final de ella, pues he tenido la oportunidad de pasar a ser consejera técnica, en el que puedo dar apoyo y ayuda al resto de compañeros, llevar una serie de proyectos a nivel europeo y demás. Y bueno, que no lo quiero dejar, que sigo aquí al pie del cañón, porque mientras sea útil, cuando ya no lo sea, espero que las compañeras más jóvenes me digan algo, me digan, oye, aparta ya que esto ya no va contigo. Pero de verdad que también, igual que Jorge, me gusta mi trabajo y mientras sea útil, pues estaré aquí, sí. Tiene mucho de vocacional, ¿no? Estoy empezando a intuir por los testimonios hasta el momento de Jorge y de Dolores. Entiendo, le puedo hacer la misma pregunta, si esto también es vocacional. María Jesús Otero, jefe de Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, del Instituto. María Jesús. Pues buenas tardes, gracias Luis, gracias a la agencia por permitirme compartir este rato esta tarde, lluviosa en Madrid, por cierto. Y efectivamente, lo has dicho muy bien, yo soy vocacional por naturaleza, yo creo que eso se lleva un poco, es consustancial, hice psicología, mis padres hubieran querido que hubiera hecho una carrera en teoría con más salidas profesionales, pero bueno, yo me empeñé en dedicarme a este ámbito académico y desde luego mi labor en el instituto tiene mucho de vocacional y creo que el área psicosocial es un área absolutamente imprescindible cada vez más. Es un área técnica en pleno desarrollo, no solo a nivel laboral, sino a nivel social, diría yo. Tenemos mucho que aportar, nuestra actividad es muy transversal, casi con independencia del sector, de la actividad, del tamaño empresarial. Y en este sentido, la verdad es que es un gusto trabajar en este área y con las personas con las que trabajo. O sea, que estoy encantada, la verdad.
Qué maravilla, qué maravilla. Y yo creo que intuyo también que Aitana Garí, que es técnico de la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, la verdad que uno, en cuanto lees las siglas, el nombre entero de los centros e instituto, se puede pasar varios minutos, ¿no? Introduciéndos. Imagino, Aitana, que compartes también ese elemento vocacional que vamos observando, ¿no? entre todos vosotros. Y estoy convencido que también entre muchos de los asistentes, ¿no? Sí, a mí la prevención de riesgos laborales me apasiona, la verdad. Yo estudié antropología y me gustó siempre el tema de la salud, del mundo del trabajo, y en la prevención de riesgos encontré un lugar que me encanta investigar, me encanta pensar que lo que yo pueda hacer mejore las condiciones de trabajo y de vida y de salud de las personas. Y nada, o sea que sí, también me encanta mi trabajo como a Dolors y como a María Jesús. Y se os nota los cuatro. Muy bien, Jorge, nos decías que trabajas como rehabilitador en ese grupo de rehabilitación de la fauna autóctona ubicado en Majadahonda. Me gustaría que empezaras tu exposición respondiéndome a esta pregunta. Yo después también cierro mi cámara, pero entiendo que no solo se trabaja en la rehabilitación de fauna salvaje, sino que hay muchas más actividades en ese centro desde el que nos estás hablando, ¿no? Pues sí, la verdad que si me pusiera a describir todas las actividades que hacemos, me quedo la hora para mí, así que voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Con toda la exposición que os voy a hacer sobre qué es Grefano, un poco los trabajos que estamos haciendo ahora actualmente y un poco, bueno, pues me voy a centrar un poco en la rehabilitación, que tiene algo que ver con la película, entonces, bueno, yo os voy a explicar más cosillas. Lo primero contaros, bueno, Grefa nace en 1981, nace como una ONG dedicada al estudio y la conservación de la naturaleza. A día de hoy continuamos con los mismos principios y lo que sí nos hemos diversificado un montón y hacemos un montón de actividades. Bueno, Grefa, actualmente el trabajo principal es el del Hospital de Fauna Salvaje aquí en Majadahonda. Es un hospital que es de referencia internacional a día de hoy. Ya hemos atendido a más de 60.000 pacientes desde el momento en el que se empezó a funcionar y actualmente estamos haciendo más o menos, bueno, asistiendo a unos 7.000 animales anualmente, ¿vale? Es un número muy alto de animales. El hospital ha crecido un montón dado la demanda que hemos tenido, cada vez hay más gente concienciada con el hecho de traer al pajarito al hospital de fauna salvaje, llamar cuando se encuentra un animal herido en la carretera. Entonces, bueno, por eso los ingresos han ido avanzando constantemente. Luego, además, somos un centro de cría en cautividad que apoya a los proyectos que realizamos en campo. Dentro de los proyectos de cría en cautividad, pues tenemos la águila perdicera, al águila real, al cernícalo primilla. Tenemos especies en peligro de extinción que lo que conseguimos con esta cría en cautividad es reforzar sus poblaciones luego en campo, ¿vale? Es un proyecto súper interesante, muy importante, de hecho, y con muchísimo trabajo. Además, somos un centro de educación ambiental. Este centro de educación ambiental, todas las semanas, tiene un montón de visitas. Ahora ya, desgraciadamente, con esto del COVID, pues las visitas, obviamente, tienen que mermar porque tenemos que evitar el contacto. Pero en cuanto vuelva esto a la normalidad, estoy seguro de que va a volver a tener el mismo tráfico de gente que tiene, misma cantidad de escolares. Nosotros teníamos todos los días visitas de escolares, de varios colegios, de hecho, en diferentes tandas. Y luego en fin de semana también están abiertas las visitas al público, cualquiera puede venir a visitarlo, se tiene que apuntar y por una cuota de 5 euros puede visitar a un montón de especies individuos que se han quedado irrecuperables y los mantenemos en el Centro de Educación Ambiental. Y es súper interesante ya que es muy importante tanto para los escolares como para la gente adulta. Y bueno, y luego además todos los proyectos que tenemos fuera del centro, ¿vale? Tenemos el Aquila Live, tenemos el proyecto Sostendidos, los corredores per primilla, el proyecto Monachus con buitre negro que empezamos en Pirineos y ahora estamos en Burgos y vamos a seguir en Bulgaria, me refiero. Proyectos que siguen creciendo constantemente. Bueno, aquí os he dejado una diapositiva acerca de las causas de ingresos que tenemos en el centro. Vienen un montón de causas, ¿vale? Sobre todo yo quiero que os fijéis en el 30% de ingresos que tenemos de pollos, ¿vale? De lo que nosotros llamamos pollos, pero también son crías, ¿vale?
Este porcentaje año tras año sigue creciendo y cada año son más las personas que nos traen pues, el mirlo que se ha caído del nido, el gorrioncito que se ha caído. Nosotros en este centro les sacamos adelante y luego les devolvemos a la naturaleza. Me voy a centrar un poco también ahora en... Uy, se me ha ido. A ver. Ahora. En las principales causas de ingreso en rapaces, ¿vale? Que son tal vez... pues tiene que ver con la película y además son animales que nos cuesta más rehabilitar, ¿vale? Porque casi siempre entran con unas patologías más graves. El caso de aves rapaces carroñeras, bueno, pues ahí viene un listado de las causas de ingreso, desnutrición, sobre todo en los animales muy jóvenes, traumatismos con atropellos son un montón y además golpes con tendidos eléctricos y luego la intoxicación con plomo, ¿vale? Esa es una causa de ingreso bastante importante en el centro. Luego en otro resto de rapaces, pues traumatismos y sobre todo jóvenes inexpertos y jóvenes animales que aún no son capaces de volar que nosotros tenemos que sacar adelante. Pero, desgraciadamente, seguimos teniendo muchas causas de ingreso aún que son debido a electrocuciones, envenenamientos, disparos, intoxicaciones o extracciones del nido, ¿vale? Son causas de ingreso únicamente por causas humanas y es verdad que cada vez estas cosas parece que pasan menos, pero son cosas que siguen pasando y que podemos evitar que pasen. Aquí os he puesto un gráfico, ¿vale? Un porcentaje de ingresos por causas humanas en 2019. Se ve un poco pequeño, pero bueno, el 42% de las aves que entraron por causas humanas se deben a atropellos, ¿vale? Es un porcentaje bastante importante. Tenemos a un 10% electrocuciones, un 12% disparos, me refiero, sigue pasando, ¿vale? Son cosas que pasan. Y en el otro gráfico, bueno, tenéis los ingresos por grupo zoológico en 2019. Como veis, la mayoría, el recuadro azul, son aves, ¿vale? Es lo que más ingresan. Y luego 6% mamíferos, 3% anfibios, reptiles. En el centro ingresan todo tipo de animales, siempre que sean animales de fauna autóctona. Pero sobre todo lo que nos ingresan son aves. Luego, de los trabajos que tenemos en el departamento de rehabilitación, que es en donde yo trabajo y la verdad que es uno de los trabajos, yo creo que es casi el más bonito que hay en Grefa, bueno, pues como veis ahí, el objetivo primordial que tenemos es la rehabilitación, recuperación integral y total del animal para poder liberarlo al medio natural. Nos puede ingresar el animal siendo pollo, adulto, nos tiene que dar igual y al final tenemos que conseguir siempre lo mismo, que el animal sea capaz de sobrevivir en el campo, ¿vale? Entonces, coordinamos trabajo de fisioterapia con los veterinarios, nos encargamos de la alimentación, de la observación de los pacientes, que es súper importante, porque nuestro trabajo principalmente consiste en estar muy atentos de qué hacen en los diferentes tipos de voladeros y qué hacen durante las diferentes pruebas que nosotros realizamos a los animales. Adecuamos las instalaciones y hacemos enriquecimiento ambiental, nos encargamos de dirigir las diferentes técnicas de musculación para las aves. Luego hacemos un trabajo de anillamiento y marcaje de estos animales con GPS. En el anillamiento consiste en ponerle una anilla a cada ave, por ejemplo, que liberamos, de tal manera que si en algún momento ese ave es recuperada por otro centro de recuperación, por un estudio de investigación o se encuentra en el campo por la situación que sea, ese dato se nos transfiere luego a nosotros y tenemos toda la información de qué ha pasado con el, bueno, qué ha pasado con el animal en ese tiempo. Por ejemplo, si lo hemos liberado en Madrid y aparece en París, pues es muy, muy interesante en cuanto al tema de las migraciones. Y luego, sobre todo, bueno, nos encargamos también de las técnicas de liberación, que no es simplemente soltar al animal y ya está, y de cuándo, sobre todo, en qué momento del año lo liberamos, dónde, cómo, etcétera. Y luego coordinamos voluntariado, prácticas, formación, investigación. Grefa hace un trabajo súper importante en cuanto a la investigación con fauna salvaje autóctona. Esto que os pongo aquí es una de las cámaras que vemos desde, que podemos ver desde nuestras oficinas. Esta es una instalación que tenemos en Grefa que teníamos, bueno, con 5 águilas perdiceras. Nuestro trabajo a través de las cámaras es fundamental. Vamos, a través de ello podemos prácticamente diagnosticar al animal. Luego os he dejado algunos vídeos de algunas de las cosas que realizamos. En este caso es una musculación en campo de un buitre leonado. A ver si ya va el vídeo. En este caso, el animal lo que hacemos es que vuele atado a un bidón con una cuerda. En ese momento, nosotros lo que hacemos es observar la simetría de las alas, si vuela correctamente, si tiene suficiente potencia, etcétera, etcétera. En este caso era un caso positivo, ¿vale? Pero no todos los animales vuelan así de bien. Muchos, desgraciadamente, pues
por las fracturas que tienen, pues no pueden estirar el ala, no pueden hacer X movimientos, y nosotros con esto de sus musculaciones lo que conseguimos es que al final puedan mover el ala de la manera correcta, ¿vale? Es un trabajo, la verdad, bastante importante. Luego también aquí tenemos un vídeo de la fisioterapia de un individuo de ratonero, en este caso. La fisioterapia, en este caso, bueno, son una serie de masajes que realizamos, pero además de los masajes tenemos laserterapia, crioterapia, ultrasonidos, magnetoterapia, es decir, un montón de técnicas diferentes que nos ayudan a conseguir que el animal vuele correctamente, ¿vale? Esto mismo, os estoy hablando principalmente de aves, pero lo podríamos hacer también en un zorro, en un corzo o en algún animal que nos ingresase con estas patologías que no fuera un ave, ¿vale? A ver. Y bueno, ya por último, pues como os he dicho, nos encargamos de la parte de las liberaciones, que es es la parte más bonita al final del trabajo, ¿vale? En este caso es mi compañera Marta liberando un aguilucho lagunero. Este individuo, por ejemplo, estuvo aquí en el centro 4 meses porque ingresó siendo un pollito de 10 días. Y bueno, pues este animal lo muestro porque lleva un emisor GPS, este animal, que es una de las cosas, una de las tareas que nos encargamos nosotros, de luego realizar el seguimiento, y actualmente sabemos que está bien, está en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, también os quería mostrar esta imagen, que es uno de los movimientos recogidos con estos GPS, en este caso de una águila culebrera que entró en el centro electrocutada. Pues después de todos los procesos de rehabilitación y sobre todo la fisioterapia que tuvo que tener, bueno, el animal ha conseguido migrar satisfactoriamente a África y sigue por ahí. Y luego el año que viene pues esperamos tenerla de vuelta aquí en España. Y poco más, no me lío más, podría enrollarme muchísimo más. Quien esté interesado, que por favor se meta en la web de Grefa y pueda ver todo lo que hacemos. Sí, estaremos, pero muchísimo tiempo, porque la verdad que las imágenes que nos has puesto son tremendamente atractivas, y gracias a ellas yo creo que se comprende perfectamente ese vuelco que tú decidiste dar a tu vida laboral, ¿no? Porque ¿qué más se puede pedir a un trabajo, ¿no? El contacto con la naturaleza, con los animales. Nos ha llamado muchas cosas la atención, por ejemplo, esa importancia de las cámaras en vuestro trabajo, ¿no? Que prácticamente os sirven ya para hacer un diagnóstico, ¿no? Es como la telemedicina, en la que habéis sido pioneros, ¿no? Ahora tan de moda, pero claro. Que vosotros lleváis practicando muchos años, ¿no? Y, a ver, lo de la instalación de las cámaras es un antes y un después para nosotros, ya que nos permite, además, que nos graba toda la grabación de todo el día y todo lo que pasa con el animal en las 2 semanas anteriores. Entonces, cualquier pequeña cosa lo tenemos grabado y podemos estar... Es la leche, podemos estar súper atentos. Muy curioso. Pues te voy a pedir ahora, Jorge, puedes ya retirar la presentación. Le voy a pedir ahora a nuestras expertas Dolores, María Jesús y Aitana que se incorporen con sus cámaras, porque ahora se trata de ir abriendo un coloquio. Si os habéis incorporado ahora mismo, recordad que estamos en el Cineforum La Isla de los Pájaros, que es el nombre que ha recibido la película, el documental ganador en esta edición de este certamen que estamos abordando esta tarde. Dolores, me gustaría volver a esa película, precisamente a ese documental. Vemos cómo el protagonista se incorpora a su vida en el trabajo después de una ausencia provocada por una grave enfermedad. Tiene dificultades para hacer sus tareas, presenta problemas físicos, también se ve en la película algún problema que otro de adaptación, y nos imaginamos que su caso no es aislado. Me gustaría saber, intento que a nuestro público también, cuáles son los problemas a los que se puede enfrentar habitualmente una persona que con una patología crónica, una enfermedad grave, se incorpora después a su actividad laboral, a su trabajo. Vale, yo de la exposición de Jorge, si me permitís, yo tendría una pregunta para Jorge, si nos da tiempo. Sí, claro. Las condiciones de trabajo que vemos del protagonista de la película, ¿son unas condiciones de trabajo adecuadas o no? No te la hago yo porque yo no tengo, pero ya si nos da tiempo, es una de las inquietudes que me surgió cuando vi la pregunta. Bueno, entrando en lo que me preguntabas, Luis, el hecho de que ¿cuáles son los problemas habituales, ¿no? que se presentan cuando una persona vuelve a su trabajo después de una ausencia larga por enfermedad?
Yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que hay una serie de problemáticas y de dificultades, pero una de las principales es el desajuste que se produce, ya sea de forma temporal o de forma permanente, que pueden quedar secuelas de esa enfermedad, entre las capacidades que presenta ese trabajador y las condiciones en las que ha de desempeñar su trabajo cuando vuelve a su puesto de trabajo, cuando se incorpora, como es el caso del protagonista, ¿no? De condiciones de trabajo entendidas desde todas sus dimensiones, no tan solo las dimensiones físicas, sino también de tipo cognitivo, emocionales e interpersonales, ¿no? De hecho, a las personas que vuelven al trabajo después de una baja se les pide pasar de 0 a 100 de un día para otro. Y eso difícilmente lo podemos hacer los humanos, las personas, ¿no? Por ejemplo, como se ha citado antes, en algunas enfermedades como el cáncer, el infarto de miocardio. En esta época, la COVID, porque la COVID están presentando un síndrome, el que llamamos síndrome post-COVID, en el que los síntomas se permanecen después de que se les da el alta a los trabajadores. Cuando se les da el alta, no suele ser o puede no aparecer con una total ausencia de síntomas, ¿no? Entonces, se le exige a ese trabajador el mismo rendimiento que antes y eso es difícil. En la película lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que el protagonista se sienta durante el trabajo. ¿Por qué? Porque está fatigado, porque su recuperación requiere, ¿no? Le produce fatiga y necesita sentarse. Y el tutor, el compañero le dice, no se puede estar sentado durante el trabajo, tienes que estar de pie. Cuando él en realidad lo que necesita es, pues eso, a veces estirarse, lo hemos visto estirado encima de uno de las mesas de donde él está trabajando, ¿no? Incluso llega a desmayarse en el aeropuerto. Así que todo eso yo creo que lo tendremos que tener en cuenta, sin alargarme, porque así dejo más tiempo para los demás. A mi entender, el principal problema con el que se encuentran los trabajadores al volver después de la alta médica es ese desajuste entre las funciones y los requerimientos de trabajo y su estado de salud y el tratamiento y las consecuencias del tratamiento en esos trabajadores. Quizá tenemos ya un primer titular, si me permites, Dolores. Yo, como soy periodista de actividad, pues tengo ese defecto y veo la vida o lo que me cuentan en titulares. Yo pondría el titular que no se puede pasar de 0 a 100 de un día para otro. Y entiendo que cuando haces esta afirmación tienes constancia de que efectivamente, incluso en casos como en la COVID, se están produciendo casos en los que sí se exige al trabajador de 0 a 100 enseguida, ¿no? No sabemos si son excepciones o si tienes constancia de que es algo más que excepcional. En este momento no lo estamos viendo porque esta nueva normalidad aún no ha llegado. Muchos de los trabajadores están en teletrabajo, con lo que el teletrabajo puede ser una ayuda también para estos trabajadores que se reincorporan. Puede ser una ayuda o una trampa, pero de entrada puede ser una ayuda para estos trabajadores, ¿no? Lo veremos cuando volvamos otra vez a esa normalidad, ¿eh? No la misma, espero, a esa normalidad y cuando vuelvan a su puesto de trabajo y ahí se les exija, ¿no? Un horario fijo, bueno, y esto yo creo que María Jesús nos va a hablar de estas cosas, de adaptación, de organización del trabajo y demás. Sí, el síndrome de post-COVID es un síndrome importante, que puede presentar muchos problemas. Tan solo la fatiga, por ejemplo, ya es importante, pero cefaleas, problemas de concentración, problemas de memoria. Es decir, que no tan solo es físico, sino que hay otros tipos de problemas, depresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre cuando vuelven a su puesto. Y que es un proceso abierto, ¿no? Todavía, en el que a día de hoy todavía hay cosas que no sabemos cómo gestionar muy bien, ¿no? Pero podemos, por lo menos, tener buenas intenciones de partida. Antes de hablar con María Jesús de la importancia, Dolores, de la adaptación del trabajo a la persona en concreto, me gustaría, como has dejado una pregunta en el aire que me parece interesantísima, Dolores, dirigida a Jorge, ¿no? Le preguntaba si lo observado en la película uno puede intuir que ese trabajador estaba, bueno, digamos, en condiciones de seguridad en el trabajo o no. ¿Cuál es tu impresión, Jorge? Bueno, es que también cuando yo vi la película, el funcionamiento del centro que se ve en la película, que es un centro de recuperación francés, y el centro que tenemos nosotros es que no tenía nada que ver lo que es la organización en el trabajo, yo creo. Obviamente yo sí observé lo que dice Dolores, de que se le veía fatigado, de que
se le veía que no podía más, que además no estaban pendientes de cómo se encontraba. Yo creo que nosotros aquí en Grefa tenemos la suerte de que somos un poco una pequeña familia y si alguien se encuentra mal y a alguien le pasa algo, viene otro compañero y te sustituye y te ayuda con tus tareas y deja de lado un poco las suyas para luego hacerlas. Entonces, ¿las condiciones de trabajo son las adecuadas con respecto a los animales? Creo que sí, pero bueno, con respecto a sus compañeros, pues tal vez podrían haber mejorado. Y María Jesús, Aitana, y Dolores también, porque planteaba la pregunta, pero no sabemos muy bien su impresión al respecto, ¿no? Si esa persona, ese trabajador, el que hemos visto como protagonista de la Isla de los Pájaros, protagonista de este Cineforum, pues estaba o no trabajando en condiciones de seguridad. ¿Qué opináis? Realmente estaba trabajando en las condiciones que se ha encontrado, como ocurre muchas veces, ¿no? El diseño a veces de los puestos de trabajo, de las instalaciones, equipos, etcétera, bueno, pues requiere quizá una intervención porque de inicio probablemente no se ha hecho un diseño como a todos nos gustaría. En el ámbito más psicosocial, que es al que yo me voy a referir, bueno, pues tomando un poco el primer planteamiento que ha dicho Dolores, quizá lo más sustancial, ¿no?, de la incorporación de esta persona, que no nos olvidemos que viene de una larga enfermedad y que además es su primer encuentro con el mundo laboral. Esto es muy relevante, ¿no? Es su oportunidad de contactar con el mundo laboral, de reengancharse un poco al mundo laboral. Es clave la adaptación en el sentido de equiparar demandas, requisitos y capacidades. Esto en todos los órdenes, no solo en las personas, digamos, más vulnerables, como pueda ser este caso. La adaptación de las condiciones de trabajo y de los requerimientos a las capacidades de los individuos para responder, pues, con eficacia, incluso de manera excelente, parte de una serie de requisitos que han de, digamos, equilibrar esos requerimientos con mis recursos organizativos y personales para hacerles frente. Y, desde luego, en el caso del protagonista se ve de manera absolutamente nítida. Probablemente, si con toda nuestra mejor intención lo hubiéramos incorporado a un entorno organizativo con un ritmo marcado, aunque no fuera muy elevado, pero marcado, pues probablemente esta persona se hubiera resentido y quizá habríamos contribuido a un fracaso, digamos, de su incorporación al mercado de trabajo, cuando simplemente con una posibilidad de adaptarnos a su ritmo, a su carga, a sus elementos más, digamos, de base que no necesiten una complejidad, probablemente esta persona va increciendo en su aportación al mundo laboral y conseguiremos que sea una persona integrada y equilibrada y adaptada, ¿no? En este sentido, es verdad que en la película hay pocos protagonistas y tienen las tareas, porque al final la tarea es el elemento, digamos, la unidad elemental de un trabajo, ¿no? Una tarea. Las tareas están muy diferenciadas y están muy marcadas, lo que hacen unos, lo que hace el otro, lo que hace el otro. Pero es relevante en los trabajos tener un sentido un poco de unicidad, un sentido de colaboración, un sentido de aportación universal al bien común, al logro común. En este caso, en concreto, además una actividad, como nos decía en Grefa, pues muy, muy bonita, ¿no? De reintegrar aves dañadas, con problemas, no solo a la vida, sino a su hábitat natural. Entonces, en este sentido, sería importante, y se ve un poco en la película, en el protagonista que en muy poco tiempo intenta percibir la potencialidad de este trabajo, ¿no? Y de manera muy temprana, él vislumbra que puede, digamos, ver y conocer lo que significa el mundo de las aves. Ya no solo su tarea más cotidiana, más monótona, sino un poco esa aportación a la tarea general, que es al final, en esa imagen tan bonita de liberar, ¿no?, un ave, reintegrarla a su hábitat. Entonces, en este sentido, es importante tener siempre presente que el trabajo conforma nuestra identidad. Si las personas que están en una situación, además, de mayor vulnerabilidad, como es el caso del protagonista, les damos la opción de manera adaptada, de manera flexible, de incorporarse a un mercado de trabajo en buenas condiciones, conseguiremos
que su vida tenga un propósito a través del trabajo, ¿no? Y esto es muy relevante porque el trabajo al final nos permite desarrollarnos personal y profesionalmente y comprender un poco el mundo y lo que aportamos a él, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy bonita la imagen, por ejemplo, cuando él se identifica con la convalecencia de la lechuza, cuando es una lechuza que está un poco desahuciada y con los mimos, los cuidados un poco de todos, consigue más o menos despertar y él se siente casi identificado, se siente un poco como esa lechuza, ¿no? Que vuelve a renacer y a incorporarse a la vida, ¿no? Y esto es muy interesante en la película. Y por último, el trabajo permite socializarnos. Y es verdad que a veces las relaciones interpersonales en el mundo laboral son complejas, pero también son fruto de mucha satisfacción y de mucho aporte incluso afectivo y emocional. Y esto se ve muy bien en la película, ¿no? Y retomando un poco la referencia al momento actual de la pandemia, uno de los elementos clave que ha lastrado un poco la salud y que está haciéndolo es el aislamiento social. Esta pandemia ha sido terrible, pero sobre todo porque ha incorporado un elemento quizá cruel, ¿no? Que es tener que estar aislados en el ámbito laboral, en el ámbito personal y en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, bueno, quizá esas claves un poco psicosociales del trabajo son relevantes más allá de la adaptación puramente de la tarea en sí misma. Me ha gustado ese titular que también nos has dejado, María Jesús. Trabajo contribuye a que la vida tenga un propósito. Me parece una afirmación maravillosa, ¿no? Y que me da pie a preguntarle a Dolores, vamos a intentar bajar un poquito al terreno, al día a día, qué puede hacer en la práctica una empresa para facilitar esa adaptación a esa persona que ha estado fuera por una enfermedad o por una patología crónica durante mucho tiempo y tiene que volver. Ya sabemos que no puede ser de 0 a 100, pero en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para facilitarle la vida a esa persona? El tema es complejo, pero yo resumiría de entrada, los factores que hacen que la persona vuelva o no vuelva son múltiples, es una maraña, por decirlo de alguna forma, una maraña tanto desde el punto de vista individual como del entorno en el que se mueve esa persona, la familia que puede tener tendencia a sobreproteger a su familiar o bien temas ligados a la empresa, la cultura de la empresa, es decir, hay un montón de situaciones e incluso el marco jurídico y legal en el que estamos inmersos cuando una persona vuelve al trabajo y cómo se tratan lo que son la vuelta al trabajo desde el punto de vista de la legislación de la seguridad social, en el que no hay un objetivo de vuelta al trabajo, el objetivo es un objetivo más de prestaciones y, bueno, y no preventivo y restaurador. A modo de ejemplo, un 5%, tan solo un 5% de todos los trabajadores que sufren, de todas las personas que sufren un infarto agudo de miocardio, que cumplen los criterios, no entran en un programa de rehabilitación cardíaca. Es decir, 5% es muy poco. Es muy poco. Y con ello conseguiríamos una salud óptima y una restitución a una salud mucho mejor para todos los que han sufrido ese infarto de miocardio con la rehabilitación cardíaca. ¿Qué puede hacer la empresa? Yendo a tu pregunta, yo creo que lo resumiría en una palabra: acompañar. Acompañar a ese trabajador desde el inicio del proceso hasta el momento en que realmente se ha reintegrado a la empresa. ¿Y qué significa acompañar? Escuchar. Escuchar a esa persona cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, incluidas las necesidades relacionadas con el seguir el tratamiento mientras está dado de alta. Es decir, que eso es una de las cosas. El otro es adaptar, el tema de la adaptación del puesto de trabajo, siempre que sea posible, porque a veces hay adaptaciones que no son posibles, pero normalmente las adaptaciones son bastante sencillas si uno piensa en ellas, desde siempre la flexibilidad. No ser tampoco estricto en según qué tipo de cosas y apoyar al trabajador, como he dicho antes, desde el inicio del proceso hasta la total integración. En consecuencia, disponer, como todo en lo que es prevención de riesgos laborales y salud laboral, disponer de un programa de vuelta al trabajo voluntario,
consensuado con el trabajador, con los representantes de los trabajadores, ¿no? Y de un procedimiento. A ver, cuando aparece un caso, es decir, no podemos improvisar. Si quieres otro titular, no sé si dentro de mi modestia, sería la vuelta al trabajo de un trabajador después de una enfermedad crónica. No se improvisa. Y no se improvisa, y eso quiere decir tener un programa ya pensado para ver cómo hacemos esa reincorporación, desde qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, en qué momento, qué recursos tenemos, de qué recursos podemos disponer en la comunidad, que hay recursos en la comunidad. Y yo no me olvidaría nunca del tercer sector, que es un gran olvidado en salud laboral, que nos puede dar como asociaciones de pacientes, por ejemplo, que nos pueden ayudar muchísimo a reincorporar a esos trabajadores al puesto de trabajo. Entonces, acompañar al trabajador y darle recursos. Fantástico. Me encantan los titulares, que ya empezáis a aportar vosotras mismas y me parece fabuloso. Aitana, eres técnico de la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto. Lo digo por recordarlo para las personas que se puedan incorporar ahora mismo. En esta película observamos algunas cuestiones psicosociales que parecen positivas para el protagonista, pero otras no parecen tan positivas, ¿no? ¿Qué aspectos psicosociales observas en esta película? ¿Qué relación pueden tener con la diversidad? Y me gustaría saber también tu opinión sobre si estas cuestiones pueden servir de ejemplo, que hayamos visto en la película, pero pueden servir de ejemplo a otras organizaciones. Buenas tardes. Sí, hay dos cuestiones psicosociales muy importantes que han salido, bueno, que se puede observar en la película. Una de ellas ya ha salido a lo largo del debate, que es el tema del apoyo social, lo ha mencionado tanto Dolores como María Jesús, y otra es el conflicto de rol. Y lo que es importante es tener en cuenta que las personas y los colectivos a menudo, o por no decir siempre, experimentamos de forma distinta las condiciones de trabajo. Entonces, vuelvo a reiterar la importancia de la adaptación del trabajo a la persona. En el caso del conflicto de rol se produce cuando hay exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes, por ejemplo, lo de cuidar a los ratones o a las ratas y luego tener que matarlos, pero también sería conflicto de rol cuando la persona, el trabajador o la trabajadora, percibe que tiene que desempeñar un rol que comprenda actividades que no quiere realizar, o bien porque no se ajustan a lo que entiende que tendría que a su rol, o bien porque las considera inútiles o sin sentido, o porque van en contra de su sistema de creencias y de valores. Cuando un trabajador o una trabajadora experimenta conflicto de rol, lo vive con gran tensión, puede generarle gran sufrimiento, estrés y mucho coste emocional. Esto, por ejemplo, es lo que le ha estado pasando y le sigue pasando en gran medida al personal sanitario ahora que están en primera línea durante la pandemia por COVID. Bueno, lo vemos en los medios de comunicación que ellos nos narran cómo sienten que a veces no pueden cuidar a los pacientes como les gustaría, especialmente en la primera ola, narran que han tenido que tomar decisiones que a veces les ha sobrepasado porque tenían que asignar recursos a los pacientes cuando estos escaseaban, etcétera. Yo lo que observo en la película es que, si bien no es muy acuciante el conflicto de rol, lo que me ha llamado la atención y me ha parecido muy interesante es que lo viven de forma distinta hombres y mujeres. Y esto creo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, porque si bien en la película los roles, tanto hombres como mujeres, cuidan animales, la manera de cuidar es distinta, ¿no? Ellas tienen realmente que cuidar y rehabilitar a las aves, mientras que ellos se dedican a una tarea de mantenimiento, ¿no? Crían a los ratones que sirven de alimento para las aves. La división sexual del trabajo consiste en el reparto de tareas diferenciado entre hombres y mujeres, y tradicionalmente lo que dicta es que las mujeres realizan tareas que son consideradas reproductivas, ¿no? Aquellas que están relacionadas con estereotipos como la delicadeza, lo afectivo, etcétera, mientras que los hombres realizan tareas que supuestamente son más productivas, ¿no? Pues asociadas con estereotipos como la fuerza, como el valor. Y esto yo sí lo he observado que sucede en la película, ¿no? De hecho, hasta Paul habla de la reproducción de los ratones como producción, ¿no? Como si fuesen cosas en lugar de animales.
Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que Paul cría los ratones y las ratas, pero de una manera distante, ¿no? Y cuando los matan sin causarles sufrimiento, pero los matan rápido. Y, sin embargo, contrasta con cómo cuidan ellas a las aves, claro que conocen a cada una de ellas, les ponen nombre, cuando mueren las catalogan con su nombre, y hay un momento que tienen que sacrificar a uno de los pájaros, el que está herido por una mordedura de rata, y entonces la forma de matarlo llama mucho la atención porque le ponen anestesia, luego le ponen la inyección, luego comprueba si tiene o no tiene ese latido, ¿no? Mientras que Paul, el señor mayor, llega, le pega un golpe al ratón, a la rata y ya está, y se acabó. Sí. Entonces, bueno, no quiero decir con esto que no haya hombres, ¿no? Como es el caso de Jorge, ¿no? Que hacen esa labor de, como las mujeres que aparecen en la película, las veterinarias, de cuidar realmente a las aves y puedan también en un momento dado sentir esta contradicción en su trabajo, ¿no? O sea, lo que creo es que al final la división sexual del trabajo marca un patrón que es sutil, pero que se repite en el mundo laboral y que aparece en todas las actividades, además que constituye un determinante esencial cómo se organiza el trabajo, porque hombres y mujeres no se distribuyen de forma igual ni en los sectores de actividad, ni en los puestos de trabajo, incluso cuando hacemos un mismo trabajo, estamos en un mismo puesto, como puede ser la jardinería o agricultura, a menudo realizamos tareas distintas, ¿no? Los hombres pues tienden más a usar maquinaria, mientras que las mujeres hacen más tareas repetitivas, de a lo mejor pues sembrar un campo, etcétera. Y esto es importante tenerlo en cuenta en la distribución, porque una distribución desigual del trabajo implica riesgos diferentes, ¿no? Por eso me parecía interesante traer este análisis, ¿no? Porque una misma situación laboral la puede ser experimentada de manera distinta entre diferentes colectivos. Y no solo por diferencias biológicas o físicas, sino también por cuestiones sociales o culturales como son los roles de género. Bueno, estoy hablando de género, en realidad cuando se habla de diversidad en el mundo empresarial se suele referir más a colectivos minoritarios, como pueden ser personas con discapacidad o personas con diversidad funcional o de distinta raza. Pero bueno, quería un poco destacar esto, ¿no? Las diferencias al final que pueden experimentar ante las mismas condiciones de trabajo, cómo puede ser vivido de forma desigual. Luego, la otra cuestión que ya ha salido, que me parece interesante, es el tema del apoyo social. El apoyo social es fundamental como amortiguador eficaz en las situaciones tensas o dañinas para la salud en el trabajo. Por ejemplo, esto también les está pasando a los sanitarios. Yo creo que si están aguantando la pandemia con una sobrecarga muy bestia de trabajo y con muy bajo control al final muchas veces sobre cómo lo realizan, es por el apoyo social. Es un amortiguador muy eficaz. Yo creo que en la película, aunque Dolores decía que Paul no era muy cuidadoso, ¿no? Porque le decía que se tenía que levantar y tal, yo creo que Servicios Sociales ha acertado de mandar a Antonina a este lugar porque Emily, la veterinaria, sí que le presta ese apoyo de una manera además muy bonita, ¿no? Se lo encuentra tumbado y aún así le deja, ¿no? Respeta al que necesita descansar. Luego él va, confía en ella, le cuenta que se siente exhausto por su enfermedad y ella, lo que me parece más bonito es que no solo le escucha, sino que le da esa oportunidad de liberar a la lechuza, que como decía María Jesús, él se siente un poco identificado con ella, ¿no? Y para él es una experiencia alucinante, de hecho se va detrás de ella, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones deben potenciar el apoyo social como un elemento que contribuye realmente a la buena salud psicosocial, pero si quiere realmente atender a la diversidad, debe prestar atención a las necesidades de los colectivos concretos y de las personas concretas. Hace poco leí un artículo que me gustó muchísimo, que era de personas, justo de apoyo social en personas con autismo. Entonces, lo que hacía era comparar un grupo de trabajadores autistas con un grupo control que no tenían autismo. Y lo que veían era que así como el apoyo que recibían por parte de sus jefes, ambos grupos lo consideraban fundamental, en el caso de los iguales, las personas con autismo veían más necesario
el apoyo de personas ajenas a la empresa, por ejemplo, de familiares, de asociaciones que entienden bien su condición de autistas, ¿no? Y, sin embargo, el grupo de iguales, o sea, el grupo control consideraba que el apoyo de los compañeros era muy importante, y esto lleva al final a enfocar las acciones preventivas o las medidas de una manera diferenciada entre uno y otro grupo. Por lo tanto, yo creo que es importante que las organizaciones atiendan la diversidad para, en primer lugar, identificar bien cuáles son las necesidades concretas de cada colectivo, de cada individuo, y a partir de ahí diseñar medidas eficaces que den respuesta a esas necesidades. Y me he enrollado un montón, lo siento. No, pero te estamos escuchando con muchísima atención y además, Aitana, nos da pie a preguntarle a Dolores pues por otra confluencia de, en este caso, distintas generaciones en un mismo entorno organizativo. Es una realidad que cada vez tenemos más presente entre nosotros, ¿no? ¿Qué importancia tiene, en ese sentido, Dolores, planificar de forma adecuada el relevo? María Jesús. María Jesús, perdón. María Jesús, el relevo generacional. Dolores. María Jesús. Nada, Dolores, de todas maneras, si quieres contestar conmigo, encantadísima. Abrimos el debate, si os parece, en este momento. Antes quiero decir que tenemos ya preguntas ahí esperando. Os pido brevedad en la respuesta y después damos paso ya a las preguntas. Sí, muy breve. Otro de los elementos quizá que destaca en la película, ¿no?, es una clara apuesta por un relevo generacional, es decir, el traspaso un poco de los trastos, ¿no?, del poder de las tareas de Paul, que se va a jubilar, a nuestro protagonista, ¿no?, a Antonín, que es la persona que tiene esas dificultades y esa vulnerabilidad. Entonces, ejemplifica muy bien, bueno, pues lo que se ha hecho muchas veces en generaciones antiguas, ¿no? El transmitir ese conocimiento y ese expertise de las generaciones más mayores y más maduras a las generaciones nuevas. Evidentemente, esto es una realidad que, en cierta medida, se ha ido perdiendo, especialmente en entornos organizativos complejos y grandes. Hay muchas veces que ese talento que se ha adquirido y que se ha conformado en las organizaciones a raíz de muchos años y de mucha experiencia, pues parece un poco que se pierde, ¿no? Entonces, reivindicar un poco la importancia de transmitir ese legado. Es verdad que no todas las actividades o todos los puestos de trabajo necesitan tanto esta transmisión de conocimiento. No podemos obviar que no es igual una tarea más simplificada o más simple que tareas más complejas. Pero esto es muy relevante en entornos donde, por ejemplo, los puestos clave tardan años en optimizar un rendimiento y, por tanto, sería muy eficaz para las organizaciones que transmitan ese conocimiento. Y en este sentido, elementos muy sencillos como pudiera ser tener mapas de edad por ocupaciones les ayudaría a las empresas a tener de manera muy incluso visual un poco el horizonte a medio y largo plazo de jubilaciones, prejubilaciones, medias de edad en las ocupaciones relevantes, etcétera, etcétera. Es decir, son datos que tiene la empresa, solo tiene que utilizarlos inteligentemente. Y es verdad que las generaciones son diferentes, tienen muchos elementos comunes, pero tienen elementos diferenciales, tienen una historia vital diferente, tienen unas capacidades diferentes, habilidades y, sobre todo, también intereses, necesidades y aspiraciones diferentes. No es igual un chaval que se incorpora al mercado laboral que una persona que está en vías de dejarlo en los próximos 3, 4 o 5 años. Y esto a veces ocurre que provoca una especie de conflicto intergeneracional. Y esto en algunos sectores industriales incluso ha creado bastantes problemas de productividad y de conflictividad. De tal forma que se puede producir además a nivel vertical o a nivel horizontal. Necesitamos arbitrar medidas, cultura de colaboración intergeneracional. No podemos permitirnos vivir de espaldas las generaciones más mayores respecto a los jóvenes. Y no podemos permitírnoslo especialmente en la actualidad, porque en la actualidad los mayores antes lo sabían casi todo y enseñaban a las generaciones jóvenes. Ahora este paradigma ha cambiado y en un mundo tan digitalizado,
con tanta tecnología, muchas veces se invierten los papeles y es interesante en algunas organizaciones experiencias de colaboración intergeneracional donde cada una aporta a la otra aquello en lo que es más experto. Y es un cambio un poco quizá al que no estamos acostumbrados, pero que va por ahí. Entonces, esta especie de mentoring bidireccional creo que va a ser muy útil a futuro y, bueno, a un futuro que ya es absolutamente inmediato, desde luego. Y esto contribuiría, insisto, a que sean redes de generaciones colaborativas y esto sí, las especificidades de las distintas generaciones hay que atenderlas. Es decir, si en el lenguaje más preventivo, si la evaluación de riesgos detecta que hay riesgos o exposiciones diferentes, habrá que arbitrar medidas correctivas, correctoras, preventivas, como queramos llamarlas, también diferentes y adaptadas. Entonces, para concluir, yo creo que la diversidad, desde luego, es un logro social, es una realidad en principio, es una realidad, pero también es un logro que para las personas y para las organizaciones pongamos toda la comunidad que nos dedicamos a la prevención y a la salud y al bienestar, pues lo mejor de nosotros mismos para atender estas diversidades, siempre en el marco, lógicamente, de una competitividad empresarial, productividad empresarial, pero sobre todo creo que es un compromiso individual y social en este momento ineludible. Ojalá, María Jesús, que en el 2021, en el Cineforum de 2021, primero, en primer lugar, estemos todos a una distancia física no tan prudente. Quiero decir, que nos podamos incluso abrazar y dar la mano. Y después que esos objetivos que tú nos estás planteando en esta tarde de Cineforum, pues se hayan alcanzado, ¿no? Nos parece poco tiempo, la verdad, pero bueno, que por lo menos vayamos en buena dirección. Vamos a ir ahora a abrir coloquio ya más rápidamente porque tenemos varias preguntas. Voy a atenderlas por orden. Nos preguntan una cuestión sobre las pequeñas empresas en concreto. Dice que tienen ese tipo de empresas, las pymes, más dificultades para adaptar tareas o disponer de mecanismos para, digamos, proteger, acompañar, como decía Dolores, en la vuelta al trabajo de esa persona que por enfermedad lleva tiempo fuera. Nos preguntan cómo se puede apoyar desde la sociedad y la administración a estas empresas. Cualquiera de los cuatro, ¿no? O los cuatro. Bueno, pues a riesgo de dejarme muchas cosas en el tintero y supongo que a mis compañeras se les irá apareciendo algún tipo u otra solución. Yo creo que una mayor coordinación entre, no solo ya directamente con las pymes, sino una mayor coordinación entre el sector laboral, el sector asistencial y el tercer sector, porque sin eso no podemos realmente guiar a ese trabajador desde el inicio de su enfermedad hasta su reincorporación. Información y formación, un poco cosas que está haciendo ya el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, información, formación, sensibilización de todos los actores importantes dentro de la empresa y fuera de la empresa. La importancia del tercer sector para mí es importantísimo y un marco jurídico y legal que permita a los trabajadores volver de forma gradual al trabajo, que es una de las medidas, aparte de todas las que puedan surgir a nivel de adaptación específica del lugar de trabajo físico en la empresa, es esa vuelta gradual que ahora se puede lograr mediante la negociación colectiva, pero que no tenemos desde el punto de vista de la legislación actualmente vigente, que es de 0 a 100. Y si no, pues no hacemos nada. Es decir, un poco, hay más cosas, ¿no? Dar herramientas, que también es algo que hace el instituto, ¿no? Herramientas, asesoramiento a las pymes, ¿no? Pero un marco jurídico sobre todo, ¿no? Por encima de todo, un marco jurídico que garantice... Normalmente viene luego porque siempre va aprendiendo de lo que se va haciendo en la sociedad. Entonces, la sociedad que presione, la presión social también es importante. Y yo creo que desde la negociación colectiva hay un gran trabajo en estos temas de vuelta al trabajo y de atención a la diversidad. Para mí es un punto importante. Sí, por añadir
A veces lo de las pequeñas empresas es verdad que es un hándicap si partimos de la base que la incorporación de una persona que viene de una baja larga supone cambiar de puesto de trabajo. Y esto es verdad, que hay veces que es que no hay puestos, digamos, con unas condiciones más favorables para sus capacidades. Pero no es necesario o no es imprescindible, simplemente yo diría que es apelar un poco al sentido común. Tú puedes reincorporarte a tu mismo puesto de trabajo si disminuyes un poquito la carga y el nivel de exigencia los primeros meses. Es que yo creo que tampoco es necesariamente tan difícil entender que si alguien se incorpora de una baja de larga duración, por la razón que sea, aunque no es baladí la razón, pero bueno, porque la razón puede, digamos, entorpecer más su nivel de exigencia física si es por algo traumático o su nivel de exigencia cognitiva si es por algo mental, es decir, no es que sea baladí, hay que analizar por qué esta persona, pero en todo caso, las pequeñas empresas no pueden fabricar puestos de trabajo ad hoc para estas personas, eso es una realidad, pero sí pueden, entre compañeros, entre jefaturas, pues aplicar un poco el sentido común, ¿no? Y es que, como decía Dolores, del 0 al 100 hay tantos colores, tantos centímetros o tanto, como queramos decirlo, que ahí es donde hay que actuar, ¿no? Tener esa sensibilidad que uno no puede llegar y encontrarse en la mesa con un montón así de tarea pendiente. Primero la sociedad, decía Dolores, que empuja, ¿no? La sociedad va por delante y después viene la norma, pero hay que ir empujando. Una pregunta en concreto sobre una reflexión que apuntaba Aitana, el conflicto de rol, que a mí me parece un concepto interesantísimo y el que yo como moderador, con toda mi modestia y franqueza, os reconozco que nunca había reflexionado sobre eso. O sea que ya solo por eso a mí estoy entendiendo que estoy aprendiendo, ¿no? En esta hora que estoy pasando con todos vosotros y vosotras. Una pregunta para ti, Jorge, en relación con lo expuesto sobre el conflicto de rol por Aitana. Te preguntan, para el representante de Grefa, además de los aspectos satisfactorios de la recuperación de animales, ¿alguna vez te has planteado, bueno, te tratan de usted, ¿eh? ¿Se ha planteado usted ese conflicto de rol con la necesidad de criar otros animales para su alimentación? Pues mira, yo afortunadamente tengo la suerte de que en Grefa la mayoría del alimento, el 99% del alimento que damos, ya viene congelado. Me refiero, no tenemos esa necesidad como sale en la película de tener que estar criando ratones y tener que estar matándolos para tener que alimentar a las aves. Obviamente hay momentos con X animales que sí que necesitamos un animal vivo y obviamente pues no es el mejor momento del trabajo. Obviamente tienes, sobre todo yo creo que a las personas que nos gustan los animales, todos los animales, es un conflicto, pero sabes que al final es para tratar a tu paciente y que es necesario y no lo haces si no fuera necesario. Y como he dicho, como tengo la suerte de que casi todo el alimento viene congelado, estoy encantado. Tienes suerte, Aitana, ¿no? Porque si no tendríamos aquí un claro conflicto, pero Sí. digamos que es Bueno, más llevadero, ¿no? El día a día de Jorge. Sí, también es como uno lo asuma, ¿no? Porque el caso de Paul yo lo que veía claramente es que, o sea, él tomaba distancia totalmente de los ratones y las ratas. Él era su trabajo era mantenimiento y así, al final es una cuestión también de cómo perciba y qué significado le da cada uno a su trabajo. Y claro, para Jorge sería conflictivo, obviamente, que es un amante de los animales. Pero Paul no tanto. Pero nos alegramos de que no tenga ese conflicto, ¿no? tan marcado. Hay muchas más preguntas. Con un colectivo cada vez más amplio de teletrabajadores, ¿cómo puede la empresa dar medidas para evitar el aislamiento laboral? Pues mira, si queréis arranco yo. A mí ha dicho algo, sí, ha dicho algo Dolores también en una de sus intervenciones que me ha parecido que era un poco lo que repetíamos las tres, ¿no? Que es la necesidad de escuchar, de preguntar a los trabajadores, o sea, si realmente queremos identificar cómo viven o cómo experimenta cada persona o cada colectivo determinadas situaciones laborales, hay que preguntar, hay que escuchar y hay que acompañar, ¿no? Entonces, bueno, el aislamiento laboral ahora con el teletrabajo está siendo duro, claro, yo lo estoy viviendo. Pero se pueden hacer combinaciones, cada vez estamos aprendiendo mucho, ¿no? De esta misma sesión que es online, digital,
acerca mucho. Está claro que hay que cambiar los modos de trabajar y de comunicarse y eso. Yo destacaría sobre todo la idea de acompañar y escuchar a cada persona y tratar de adaptarse a sus necesidades. Acompañar, una palabra clave. Como estamos ya fuera de tiempo, la verdad que nos faltaría media hora más, pero os voy a plantear una última pregunta que nos llega para contestar a las que tenemos y después una brevísima reflexión a cada uno de vosotros de lo que, bueno, puede haberos aportado esta sesión, este Cineforum de este año. Un comentario que nos hacen los trabajadores temporales que se tienen que poner de 0 a 100, como decía Dolores, en un día, porque será despedido en poco tiempo y que se tiene que adaptar rápido a muchos trabajos. Hablo también del mundo sanitario y la temporalidad. No es una pregunta, por lo que ves, no es bien una reflexión, ¿no? Sobre los trabajadores temporales, que pese a todo, pese a las buenas intenciones, a lo mejor de la empresa, incluso se tienen que poner de 0 a 100 en un día porque si no, serán despedidos en poco tiempo. Nos aseguran. Sí, efectivamente es una realidad y además cada vez más quizá extendida, ¿no? en tantísimas ocupaciones. Es verdad que la ley les ampara igualmente, están protegidos igualmente, eso dice la letra sobre el papel, pero ciertamente es complicado, ¿no? Es complicado porque aunque conozcan vamos a ponernos en el mejor escenario y es que son expertos en sus funciones, en su actividad, tienen el conocimiento, el expertise, pero claro, el sitio al que van, los compañeros, las instalaciones, los procesos, pues son novedosos y son diferentes. Entonces, es cierto que es un colectivo al que hay que atender especialmente porque su capacidad de adaptación tiene que ser muchísimo más rápida y muchas veces los elementos preventivos y protectores que ofrece la organización tienen una cadencia temporal y muchas veces no les da tiempo a llegar a ellos. Me estoy refiriendo pues a cursos de capacitación o a jornadas de lo que sea. Entonces, tienen una estancia limitada. Hombre, no me estoy refiriendo solo a estos trabajos temporales a lo mejor de horas o días, pero en el sector sanitario normalmente es un poquito más prolongado, pero hay veces que no es tan prolongado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un colectivo al que hay que cuidar especialmente y ser conscientes, ¿no? de esa, en situaciones, pues, desventaja que tienen. Insisto, la ley les ampara y les coloca en la misma situación que al resto de trabajadores fijos, por decirlo de algún modo. Pero, bueno, la realidad es otra, ¿no? Os pido un resumen de 10 segundos, un fogonazo final para llevarnos algo. Se dice en comunicación que lo que nos dicen en último lugar es lo que nos llevamos de un evento. Si alguien se acercara ahora, por casualidad, a este Cineforum, la Isla de los Pájaros, y queremos trasladarle un único mensaje, voy a empezar por ti, Jorge. ¿Qué les diríamos? Pues yo quisiera decir la importancia de estos cineforums y de estos encuentros, ¿vale? La verdad que me ha parecido súper interesante y para mí, en este caso, relacionado con mi sector, la importancia de que los centros de recuperación se junten pues con otras especialidades y con otras carreras para enseñar tanto el trabajo que hacemos los dos, básicamente. Fabuloso. Aitana. Pues yo creo que el cuidado, creo que me quedo con la palabra cuidado, ¿no? De cuidar a los animales, cuidar al cuidador, a las personas que nos están cuidando durante la COVID, cuidar a los trabajadores y trabajadoras en el aislamiento, cuando estamos en el trabajo, el adaptar realmente a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Yo me quedo con la palabra cuidado. Cuidado de Aitana. Dolores. Sí, pero muy difícil, pero la idea es acompañar a las personas en su trayecto vital y laboral. Yo creo que resumiría un poco todo lo que hemos estado diciendo. Un gran resumen. ¿Y María Jesús? Bueno, pues un poco redundante, ¿no? El poner en el centro a las personas. O sea, pese a las tecnologías, pese a los avances, pese a que estamos en la sociedad a veces que nos parece hasta futurista y nos parece que es como un sueño, un túnel del tiempo, las personas siguen siendo el elemento sustantivo y sustancial del trabajo, de la sociedad y de nuestras vidas. Un broche maravilloso. Insisto, ojalá que el próximo Cineforum sea presencial, que nos podamos pues ahora mismo tomar algo con el resto de asistentes. Yo creo que todos podemos estar contentos del tiempo que hemos compartido. Hemos aprendido mucho, yo me llevo muchas cosas. Agradeceros a todos vuestra presencia y sobre todo a vosotros los asistentes,
a este Cineforum, la isla de los pájaros, que ha organizado la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la colaboración, la enorme colaboración por el gran esfuerzo realizado también de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto y cuidarse mucho. Hasta el próximo año. Hasta pronto. Hasta pronto. Luego. Adiós. Gracias a todos.